Bienvenidos todos al noveno episodio de Hablemos de Exorcismos. Soy el padre Daniel Medina Guzmán, sacerdote de la Orden de Predicadores, con estudios en cursos de exorcismo y oración de liberación en Roma y México, y estoy muy contento de hacerles llegar este noveno episodio. Hoy vamos a hablar de las acciones y medidas que podemos tomar para luchar contra la acción demoníaca extraordinaria. Esto en caso se esté experimentando una posible posesión, vejación, obsesión o infestación diabólica. Hoy vamos a hablar de la lucha contra Satanás, primera parte. Tenemos que hacernos algunas preguntas referente a este tema. ¿Podemos luchar contra Satanás y el mal? ¿Qué acciones se pueden tomar para contrarrestar al maligno? ¿Qué tips o consejos podemos seguir para fortalecer la vida espiritual y así evitar la acción demoníaca extraordinaria en nuestras vidas? Pues bien, para empezar este tema debemos tener en cuenta que hay una verdad central en nosotros como creyentes católicos, que nosotros propiamente no somos quienes vencemos al demonio. Es Cristo quien vence en nosotros. La fe católica nos enseña que el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. Esto está citado en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y entonces la victoria es de Cristo crucificado y resucitado. Por lo tanto, el creyente participa de esta victoria, pero no la genera. Nosotros como creyentes recibimos la victoria y la vivimos. Por eso, un católico sí lucha contra el mal, pero no como protagonista, sino más bien como discípulo que permanece unido al vencedor, al Mesías, al Salvador, que es Jesucristo. Y entonces nosotros no vencemos al demonio, es Cristo quien vence. Es importantísimo tener esto como idea básica y central. Cristo es quien vence. Ahora, por otro lado, debemos tomar en cuenta que la Iglesia enseña que sí hay un combate espiritual real, que efectivamente en nuestro mundo se libra una lucha espiritual contra el maligno. El catecismo de nuestra Iglesia Católica nos dice que la vida cristiana es una lucha contra las fuerzas del mal. Esto está en el numeral 409 del catecismo. Y por otro lado, San Pablo también describe la lucha espiritual. Él dice que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal. Esto está citado en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y también los santos de nuestra iglesia, por ejemplo, San Antonio Abad, pasando por Santa Teresa de Ávila y muchos más, enseñan lo mismo, que este combate es sobrenatural y por lo tanto se requiere de armas sobrenaturales. Entendamos el término arma como un elemento, digamos, en sentido figurado que nos va a enseñar o ayudar a combatir, ¿ya? Y entonces, el principio fundamental de nosotros como católicos es que la lucha del católico es defensiva y obediente. La lucha que tengamos contra Satanás, contra el mal y sus huestes, es una lucha defensiva, obediente. Es decir, nos vamos a defender, vamos a evitar, vamos a procurar no exponernos al mal. No es que vayamos a ir a pelearnos y a confrontarnos y ponernos pues insolentes y ponernos a la altura del maligno. No. La lucha del católico es defensiva y obediente. No es una lucha mágica ni autónoma. No es que yo solito con mis propias fuerzas voy a pelearme con Satanás. Y no es que tenga la magia así para poder hacerlo perfectamente. Recordemos que la Iglesia rechaza las prácticas esotéricas, rechaza la magia, la superstición, estos rituales privados contra entidades, demonios, estas entre comillas curaciones o limpias, o estos enfrentamientos directos no autorizados. Es decir, el católico debe saber ubicarse de que estamos en una posición de hijos de Dios,
creyentes, seguidores, hijos de Dios. No somos dioses, no somos ángeles. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto porque la lucha contra Satanás no significa pelear con él directamente, sino más bien resistirlo, rechazar sus tentaciones, vivir en gracia, usar los sacramentos y sobre todo permanecer bajo la autoridad de Cristo y de la Iglesia. Cristo es quien va a sacar cara por nosotros. Él tiene que estar delante en la lucha, pero nosotros en Él y con Él. Esa es una gran clave, por favor, queridos amigos. Ahora, ¿cómo lucha un creyente católico? ¿Cómo nosotros podemos combatir a Satanás y sus huestes? ¿Y cómo podemos hacer para que, en caso estemos experimentando una posible posesión, una vejación diabólica, una obsesión o infestación, qué podemos hacer? Hay muchas preguntas sobre estos temas. ¿Qué hacer ante estas situaciones? Primero, ¿cómo lucha un creyente católico? Resistiendo la tentación. La carta a Santiago nos dice que debemos resistir al diablo y así el diablo huirá de nosotros. Esto está en Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Miren, habla de resistencia. No dice vayan a pelear, chóquense con él, enfréntenlo. No, resistan. Esto es básico, porque esta es la obediencia a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que no nos choquemos contra el mal. ¿Ya? Segundo, ¿cómo lucha un creyente católico? Viviendo en gracia. La Eucaristía, la confesión son elementos centrales del combate espiritual. En un alma en gracia, Satanás no tiene dominio. Esto es importantísimo también porque muchas veces se piensa que solamente con un exorcismo u oraciones de liberación ya se puede arreglar todo. Y sin embargo, olvidamos que todo parte desde adentro de la persona, desde el espíritu. De nada sirve llamar al exorcista si es que por dentro estamos con rencores, con daños, con rencillas, con odios, con pactos satánicos, con maleficios, con odios hacia los demás. De nada sirve. Por lo tanto, la vida en gracia es una gran clave para la lucha contra Satanás. Si estamos en gracia, Satanás no va a entrar ni va a tener dominio. Y esta vida en gracia tiene que ir conectada con la palabra de Dios. Por favor, leamos constantemente la palabra de Dios. La vida de Jesucristo, los evangelios, los testimonios del Señor. Los salmos también tienen una gran fuerza y una gran compilación de la vida de gracia de Jesucristo, de la vida del pueblo de Israel, del recorrido, los momentos de redención, alabanza. Por lo tanto, la palabra de Dios también nos va a ayudar a vencer al mal en nuestros momentos de desierto o dificultad. Recordemos que está escrito, la Biblia es espada del Espíritu. Esto nos lo dice Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿De qué otras formas puede luchar un creyente católico? Con la oración. Oración, elemento también clave de nuestra vida. Es el modo en cómo nos relacionamos y conectamos con Dios. Recordemos que el Padre nuestro dice, líbranos del mal, líbranos del maligno. Es el arma más poderosa porque invoca a Dios directamente, la oración. Quizás por eso este mundo está como está, porque perdemos los espacios de oración, olvidamos que hay que orar, olvidamos que debemos empezar el día orando a Dios. Entonces la oración es un arma poderosa que nos permite invocar a Dios directamente. ¿Qué otras formas hay en las cuales un católico puede luchar contra Satanás? Los sacramentales. Agua bendita, crucifijos bendecidos, medallas, la más conocida de San Benito de Nurcia, el Santo Rosario de Nuestra Madre Virgen María. Estos, ojo, no son amuletos, son signos, son sacramentales que actúan por la fe y por la oración de la iglesia. Tengamos nuestros sacramentales, tengámoslo para orar con ellos y así sentir la presencia de Dios y también llamar a Dios para nuestras vidas. ¿Qué otros elementos
¿Con qué otros elementos cuenta un católico para luchar contra Satanás? Con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. La Iglesia siempre ha visto a la Virgen María como defensora en la lucha espiritual. Está en la misma Biblia, desde el Génesis, desde los inicios del libro del Génesis, está cómo se pone esta enemistad, cómo Dios pone esta enemistad entre la serpiente y la mujer, entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Por lo tanto, la descendencia de la mujer es también nuestra Iglesia Católica, que tiene también como patrona y madre del cielo a la Virgen María. Entonces, la humildad de María es la humillación del demonio. La Virgen es defensora en nuestras luchas, es intercesora, mediadora, corredentora, colabora, coopera, ayuda, acompaña en la redención que hace nuestro Señor Jesucristo. Su humildad, su fiat, su aceptación es lo que ha permitido también que ocurra la redención en el ser humano. Y el Magnificat, esta oración que se reza siempre en las tardes en la liturgia de las horas, es una proclamación de la victoria de Dios sobre el mal. Por eso el Magnificat de nuestra Madre María dice: proclama mi alma la grandeza del Señor. La grandeza del Señor es entonces la liberación que Él puede realizar en nosotros junto con la presencia de nuestra Madre María Santísima. ¿Qué más? ¿Con qué más puede contar un católico para luchar contra Satanás? Con nuestra propia vida moral y virtudes. Tenemos que necesariamente desarrollar humildad, caridad, verdad, solidaridad, obediencia, transparencia. Todos los valores y virtudes que nos enseña Jesucristo destruyen el poder del maligno. Los demonios no toleran las virtudes. Cuando uno habla desde la verdad, desde la sencillez, humildad, desde el reconocimiento de Dios, el demonio se retuerce. Los posesos, cuando escuchan peticiones u oraciones referidas a Dios, referidos a la humildad que uno debe tener, o simplemente cuando los posesos escuchan explicaciones sobre lo que es ordenado, disciplinado, justo, correcto, verdadero, se manifiestan las entidades. Es increíble, pero así ocurre. Por lo tanto, la vida moral y virtudes es algo que debemos siempre cultivar en nuestras vidas. De estas formas, a grandes rasgos, son los elementos y modos del cómo podemos luchar contra Satanás y el mal. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿y los exorcismos? ¿Y dónde quedan los exorcismos? Pues claro, también tenemos que considerar este elemento. Los exorcismos van a ser momentos específicos y especiales en los cuales, con la autoridad de Dios, la permisión del obispo, o cuando el obispo delega a un sacerdote que puede hacer un exorcismo, esto va a ayudar a liberar y a erradicar estas entidades demoníacas. El exorcismo solemne no es parte del combate espiritual común de un fiel cristiano. Es que aquí hay que distinguir dos cosas. Dentro del exorcismo hay dos tipos, dos tipos básicos. El exorcismo solemne, que es el exorcismo que viene con la autorización de un obispo o con la delegación que un obispo hace hacia un sacerdote y que está autorizado para realizarlo en el proceso. Ese exorcismo solemne todos los creyentes no estamos capacitados para meternos a ello y hacerlo. Tiene que ser solo el sacerdote nombrado exorcista o delegado por el obispo, ¿ya? El exorcismo lo realiza solo un sacerdote autorizado por el obispo y el fiel cristiano de a pie puede orar por esta liberación, pero no podemos ordenar al demonio. Ahí está la clave de que no podemos chocarnos ni enfrentar directamente a Satanás, porque necesitamos el orden sacerdotal y también la permisión del obispo, la plenitud del episcopado, para poder actuar in persona Christi directamente con la autoridad de Jesucristo para exorcizar. Por lo tanto, en los exorcismos, el combate espiritual del laico es la oración, rezar por la liberación, vivir en gracia, obedecer la fe, obedecer lo que la Iglesia nos indica, pedir la ayuda a Dios, pedir la ayuda de los santos,
invocar a los santos, la oración pidiendo e invocando ayuda de Dios y de los santos también ayudan muchísimo a los procesos de exorcismo y liberación. No olvidemos eso. No creamos que solamente con un exorcismo mayor o solemne recién va a haber una liberación. No. Se puede hacer muchísimo también con plegarias, letanías, oraciones que todos podemos realizar, el Santísimo Rosario de Nuestra Madre María. Todo ello forma parte de este combate espiritual. Y podemos, si sabemos que va a haber en algún lugar un exorcismo, si sabemos que va a haber una de estas situaciones, acompañemos a la distancia con oraciones, orando por el poseso, por el padre que vaya a hacer el exorcismo, por los familiares del poseso, etc. Todo esto contribuye, es la oración de la iglesia. Así estemos a la distancia, las oraciones van a ayudar muchísimo. Por eso la oración de liberación va muy ligada al exorcismo. Dentro del mismo ritual de exorcismos de la Iglesia Católica existe un apéndice más o menos consistente que trata de aspectos de oración de liberación que cualquier fiel cristiano sacerdote puede hacer, pero solo esas algunas partes. Entonces, no es una confrontación directa la que tenemos que buscar. En el caso ya de posesión propiamente, vejación, obsesión o infestación, tenemos que recurrir al sacerdote nombrado exorcista o delegado para el exorcismo. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos dándonos cuenta que la lucha contra Satanás es algo que debemos tener o tomar con mucha cautela, con mucho cuidado. ¿Sí? La lucha real entonces en el mundo actual es patente. La lucha contra Satanás es real. La Iglesia afirma que los cristianos hoy enfrentamos ataques ordinarios de Satanás, estos son las tentaciones o la inclinación al mal, y también algunos ataques extraordinarios. Recordemos, en lo extraordinario de la acción demoníaca está la posesión, la obsesión, la vejación y la infestación. Pero el campo principal de batalla es el corazón del ser humano, la mente humana, la moral, la fidelidad diaria. Es decir, todo lo que vivamos y sintamos van a ayudarnos a hacer una mejor o peor vida. Y obviamente, si queremos luchar contra Satanás, todo esto de corazón, mente, moral, espíritu y nuestros actos tienen que estar bien ordenados y conducidos. Ya que el demonio busca dividir, busca confundir, el demonio busca engañar, desanimar, aislar, hacer perder la fe, fíjense. Entonces el creyente lucha permaneciendo en Cristo, en comunión con su iglesia. Esto es necesario y básico, porque la lucha de un católico no es solo de uno mismo, sino es de toda la iglesia, de toda la barca de Pedro, de todo el cuerpo místico de Cristo. Por tanto, para ir concluyendo y cerrando esta primera parte de la lucha contra Satanás. Si un católico lucha, debe luchar pensando en Cristo, con Cristo y por Cristo, ¿no? Así como se dice en la misa, ¿no? Por Cristo, con Él y en Él. Si luchamos, debemos hacerlo no desde nuestras fuerzas, sino desde la fuerza del Señor. Si resistimos los ataques de Satanás, debemos hacerlo, pero no con violencia, sino más bien con santidad. Si es que en alguna ocasión logramos vencer los males y ataques de Satanás, hagámoslo, pero no porque nosotros lo hayamos hecho, sino porque Cristo ha vencido primero. Esto nos lleva a tener una actitud de humildad, actitud de vigilancia, de estar siempre velando, de estar preparados, de tener también esperanza. Esto no es solo una pelea por pelear, es una lucha para obtener las gracias y bendiciones de Dios. Esperamos, tenemos esperanza en Dios. Y esto también nos habla de tener una fe firme. Debemos mantener la fe. La fe necesita ser también vivida y probada. Una fe que no es probada no es fe. Un guerrero que no lucha no es guerrero. No es que queramos luchar a cada rato,
pero a veces la vida nos coloca en escenarios donde Satanás nos tienta, nos daña, nos afecta, y es ahí donde tenemos que sacar fuerzas de flaqueza en Cristo y desde la Virgen María y San Miguel Arcángel para poder contrarrestar estos daños o al menos atenuarlos e irlos disminuyendo. El combate espiritual no es terror, no es miedo. Es la victoria de Cristo participada en sus hijos. La victoria de Jesucristo es también cómo nosotros participamos en su redención, cómo participamos en su acción de gracia y bendición sobre nosotros. Por lo tanto, queridos amigos, este ha sido solo una primera parte de lo que podemos hablar sobre la lucha contra Satanás. Vamos a elaborar prontamente una segunda parte, un segundo episodio de cómo seguir contando con elementos, medios, herramientas espirituales que nos ayuden a esta lucha contra el mal. Tomemos nota de estas cuestiones. Debemos tomar todos estos puntos de manera muy seria, porque no solamente son una o dos cosas las que hay que realizar. Nos damos cuenta que son varios elementos. Y todos estos elementos nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe, luchar contra el enemigo y así poder gozar de una mayor bendición de Dios y una mayor protección y mediación de nuestra Madre María Santísima, junto a San Miguel Arcángel, que también es el príncipe de la milicia celestial y que ya junto a Jesucristo han vencido a las huestes demoníacas que están insertas en este mundo. Muchísimas gracias, queridos amigos, por su atención. Estamos siempre atentos a sus comentarios, sugerencias y ya nos estaremos viendo prontamente en un próximo episodio donde continuaremos con esta lucha contra Satanás, segunda parte. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos.